Esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 16. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Pena. Rodrigo es licenciado en Economía por la UBA y máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Entre muchos otros cargos importantes, se desempeñó como secretario de Hacienda de la Nación entre 2017 y 2019, acompañando a los ministros Duhovne y Lacunza. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Sebastián, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, Un gusto hablar con vos. Bueno, mira, te quería mostrar para empezar una tabla que armé en un artículo de Enfoque Económico para ver la trayectoria fiscal que tuvo el gobierno de Cambiemos y dado que vos fuiste secretario de Hacienda tres años de esos cuatro y en el año anterior estabas a cargo de temas de Hacienda en la jefatura de gabinete, es un tema en el que vos estuviste enteramente involucrado, ¿sí? Así que quería primero compartirlo, un poco más, no porque vos no lo conozcas, sino para que cualquiera en la audiencia más o menos tenga esta perspectiva y después hacerte algunas preguntas sobre ello, ¿sí? bien. Decime si vos lo estás viendo bien. Sí, sí, lo estoy viendo bien, sí. Bien, entonces, mira, acá el 2015 es un año en el que los números oficiales, ¿sí? No reflejan realmente eh, exactamente el déficit fiscal que había dejado el kirchnerismo, en parte porque, bueno, en algún momento se dejó de devengar y eso terminó dejando una deuda flotante muy alta. Entonces, estos números tienen esa corrección. Y por otro lado, me focalizo mucho en el consolidado nación-provincias porque hubo un fallo judicial que le devolvió recursos tributarios a las provincias, o sea que los perdió la nación, los ganó la provincia, y si uno solo mira, como hacen muchísimos analistas económicos, el resultado primario o financiero de la nación, obviamente están ignorando que esos recursos no desaparecieron y que eso son una transferencia entre distintos niveles de gobierno, ¿sí? Sí, así es. Entonces vos fijate que si nos paramos en el 2015, teníamos un resultado primario, en mi estimación, de 6,1% del producto de déficit, 2 puntos de intereses. De nuevo, esto está ajustado para que sea consistente con que después se hacen los pagos a los holdouts y otras cosas que no se estaban haciendo en el 2015. Y eso deja un déficit de 8 puntos del producto, ¿sí? Y este déficit de 8 puntos del producto, incluso si había alguna idea de bajar un poco la presión tributaria, es todavía un límite inferior, ¿sí? De el tipo de ajuste fiscal que había que hacer. Pero aún si dejamos de lado querer o no bajar impuestos, que era una demanda muy fuerte de la sociedad, pero algo que además el presidente Macri había prometido, Sí, eh, está el tema de que si se quería bajar la inflación, eso aumentaba el gasto real en forma permanente, ¿sí? Todo lo que ajustaba por la fórmula de movilidad, ¿sí? O sea, UH y pensiones, jubilaciones. Y eso para un cálculo razonable era más de un punto del producto. O sea que dejando de lado bajar los impuestos, se había dejado un déficit de 8 puntos y había una demanda de más de un punto para déficit adicional para estabilizar la economía, ¿sí? ujú, Entonces es una situación realmente fiscalmente delicada. Y el gobierno se pone una trayectoria gradual de baja de gasto,
¿sí? Vemos que el gasto va bajando como relación al producto todos los años. Perdón, estos son los recursos. Vemos todos los años bajas del gasto. Y si vemos la baja del gasto primario, es una baja de 6,7 puntos entre lo que era el gasto primario en el 2015 y lo que era en el 19. Y casi toda esa baja se da en la nación, ¿sí? Básicamente un punto son las provincias. Ahí está abajo separado. Entonces a mí esto me parece una baja de gasto público enorme en un año, perdón, en un periodo de gobierno. Nunca ocurrió eso en Argentina. Y te voy a dar una anécdota antes de hacerte la pregunta, ¿sí? A principios del 2018, en una reunión del G20, vino Martin Feldstein, importantísimo académico de Harvard, ligado al gobierno de Reagan, y cuando le mostré los datos hasta ese momento, o sea, con la proyección al 18, digamos, parados acá, él me dijo, bueno, yo pensaba que había hecho un gran esfuerzo fiscal, que era un conservador enorme en Estados Unidos porque había bajado el gasto público 0,3 puntos del producto, y veo que acá el orden de magnitud es bastante más grande. Si bien esto es así, mi pregunta es, bueno, si vos estás de acuerdo, ¿y por qué no es tan reconocido? Uno, cada vez que escucha a analistas económicos, o lo niegan o con suerte dicen, sí, bueno, lo hicieron cuando el fondo se lo impuso. Y los datos no muestran eso. ¿Por qué crees que eso es así? Mira, a ver, como bien decís, en Argentina no hay antecedentes de un nivel de corrección del gasto tan significativo. O sea, vos acá estamos dando casi 7 puntos, con la crisis de deuda de los 80 tuviste 5 y después con la hiper, con la salida de la convertibilidad, con el rodriguazo, tuviste ajustes del orden de 3 puntos del producto. O sea, en Argentina no hay antecedentes de esta magnitud. Incluso el Fondo Monetario publicó, creo que fue en alguna de las revisiones de nuestro programa, que el caso argentino, en términos del ajuste fiscal que había hecho, estaba en el percentil 4 de los que más ajuste fiscal, de todos los programas en la historia del Fondo Monetario, entre los programas que más ajuste habían hecho en comparación con todos los otros países. Con lo cual, los datos creo que son concluyentes. Vamos a los datos. Agrego, digamos, desde el punto de vista de la complejidad de lo que nosotros tuvimos, que, bueno, un montón de cosas las que vos dijiste, ¿no? O sea, el punto de partida estaba subestimado, tenía una dinámica que era desfavorable y tenía un montón de esqueletos también que tuvimos que atacar, y que mucho de eso que tuvimos, mucho de eso fue compensado con más gasto, con alguna pérdida de recursos. Pero más aún, nosotros teníamos casi la mitad del gasto indexado. Entonces, y esa mitad del gasto prácticamente nosotros no la pudimos modificar en toda nuestra gestión, con lo cual todo el esfuerzo fiscal está hecho en lo que nosotros, si querés, le llamábamos el gasto accionable, que en la parte de nación eran 12 puntos del producto y se bajó en 5 puntos del producto. O sea, el gasto no indexado, el gasto no automático, todo lo que tiene que ver con subsidios, con el gasto de funcionamiento, con el gasto de capital, se bajó un 40%. Te paro ahí para reafirmar lo que estás diciendo. En la nación, ¿sí? En el gasto que dependía de la nación, de lo que se podía hacer sin hacer una gran reforma que tuviese que pasar por el Congreso, ¿sí? Se bajó en un 40% ese gasto. Sí. ¿Sí? Y entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué no hicieron esas reformas en el Congreso? Bueno, hay que recordar que el gobierno de Cambiemos fue el gobierno, desde el retorno de la democracia, que mayor debilidad parlamentaria tuvo en toda su gestión. Y que nunca tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras. Sí, sí, eso de alguna manera fue reflejado en los distintos presupuestos que se enviaron, ¿no?
pero no tenían una ley independiente que te lo regulaba. Pero obviamente es la parte del gasto sobre el que uno tiene más margen de acción y ahí es donde nosotros pudimos concentrar todo el esfuerzo. Nosotros incluso por lo que hablábamos recién de las contingencias, hasta el gasto indexado lo tuvimos de alguna manera lo tuvimos que incrementar porque incluimos la reparación histórica, que fue un poco para compensar todo lo que la cobra de juicios de Badaro del IF. Bueno, y también nosotros ampliamos el acceso a la UH, que también era un gasto indexado. Con lo cual, desde el punto de vista del esfuerzo fiscal, es muy grande para la historia argentina, es muy grande la comparación internacional y cuando uno ve las limitaciones que tuvimos y uno mira lo que se trabajó en el gasto accionable, también fue muy significativo. Voy ahora a tu pregunta, que es el tema del reconocimiento. Y tomo un poco un tema que está hoy en la discusión pública, que es la vara con la que se nos mide a nosotros y la vara con la que se suele medir a los gobiernos peronistas. A nosotros nos pedían, y era una exigencia y también un compromiso de campaña, una baja de impuestos, ¿no? Y cuando vos ves, obviamente, la baja de impuestos y la reducción del déficit son objetivos que tienen un conflicto entre sí. Hoy, si uno ve el desastre que está haciendo esta administración con la política tributaria, o lo que hizo con el cambio de la fórmula previsional, uno le cuesta creer que el ministro tenga un nivel de reconocimiento aceptable en función de que es una persona tranquila, aceptable de que es el más racional en materia económica de este espacio político, pero a nosotros se nos exigía mucho más. Y yo me acuerdo en 2017 que había mucha ansiedad y mucho disconformismo con la gestión económica porque no se avanzaba más rápido con la baja de impuestos. Y si uno lo mira hoy en perspectiva, en 2017 la situación en la que nos encontramos era muy favorable. Y yo me acuerdo mucho disconformismo con lo que sucedía en materia económica en esa época. Es decir, me parece que la vara con nosotros es una vara muy alta. O sea, había mucha expectativa, objetivos múltiples o demandas múltiples, quizás no suficiente explicación de nuestro lado de las limitaciones que había. Y creo que eso tiene que ver con la falta de reconocimiento que hubo en ese momento de lo que nosotros estábamos haciendo. Ahora, Ex post, sí. uno podría decir, bueno, no alcanzó para blindar a la economía argentina de los shocks externos que tuvimos después, digamos. Entonces, tuviste la sequía, tuviste la reversión de los flujos de capitales. Es cierto, hiciste un esfuerzo fiscal, pero ese esfuerzo fiscal fue insuficiente para lo que te vino después. Yo creo que un poco por ahí también puede pasar la explicación. Perfecto. Pero, repito, los datos son concluyentes. Pero ahí, y creo que se ve fuerte, ¿no? Acá la baja del gasto realmente es impresionante. Pero ahí yo creo que hay dos cosas. Y yo lo he dicho muchas veces públicamente, si la crítica es no se blindó a la economía para que pudiese, para no tener la posibilidad de un shock externo muy fuerte, eso no ocurrió. Pero no sé si eso es como decir, bueno, estoy enojado y digo algo, pero uno tiene que pensar, ¿era posible ese blindaje? Porque ese shock llegó a los 2 años. O sea, si se hubiese hecho un punto más de ajuste, un punto y medio, digo, algo razonable, ¿no? Sí. De nuevo, no hubiésemos sufrido ese shock, no es obvio. Y te pongo como ejemplo ahí el año 2009, donde también hay sequía, donde está la salida de capitales por la crisis internacional, y donde Argentina cae más que en el año 18. Y la caída es tan fuerte
que el presidente Néstor Kirchner, siendo candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, pierde contra un empresario de Narváez, que no lo conocía mucha gente y que después desapareció la política. O sea, y eso yo creo que te muestra el nivel de descontento y recesión que había en ese contexto. Con lo cual, digo, Argentina es una economía que sufre de shocks y que es débil, incluso en su sector real es débil, ¿sí? Porque está muy expuesta a los shocks climáticos. Y en el 2009 no estaba el déficit fiscal que se tenía cuando asumió Cambiemos, ¿sí? Ni siquiera el que había en el año 18. Entonces, parece que ahí estoy de acuerdo que la economía no se blindó, pero digo dos cosas. No había, primero que no tenía que pasar con probabilidad 1 ese shock, podía no pasar y que 2 años después Argentina hubiese terminado su ajuste, ¿sí? Y hubiese tenido un nivel de déficit superávit primario o equilibrio fiscal con 3 puntos de déficit financiero, un déficit normal en Latinoamérica y ya, con un nivel de deuda razonable, ¿sí? Entonces, comparto, o sea, comparto. Los datos, otra vez, los datos son muy claros. Ahora, si uno tiene que encontrar una explicación a esa falta de reconocimiento, yo iría por ahí. También hay, me parece, un poco de falta de entendimiento de la... Vos arrancaste con un déficit de 8 puntos, si querés, como mostrabas, corregido. Eso, hasta que lo bajás, te genera una dinámica en los intereses que es compleja. Entonces, los intereses se abultan, te comen buena parte del ahorro primario que vos estás haciendo, pero es arrastre, es inevitable. Y eso creo que tampoco está suficientemente entendido. Sí, sí. Que es parte del punto de partida, o sea, no es una decisión de endeudamiento tuya. Exacto. O sea, es una acumulación de intereses en función del punto de partida que tuviste. Exacto. O sea, toda la deuda que Cambiemos es deuda que, o sea, nada es por una acción generada por Cambiemos, es reconocimiento de deudas que estaban colgadas, como vos dijiste, esqueletos que había. O sea, de esos 70.000 millones, 20.000 son esqueletos y 50.000 es financiamiento de déficit, que es mucho menor que lo que te hubieses endeudado si no ajustabas al mismo tiempo la economía, ¿sí? Sí, absolutamente. Bien. Ahora, sí alguien puede decir, vos lo mencionaste, bueno, pero la reparación histórica no la hubieses hecho, por lo menos si no hacías una reforma tributaria integral. No es que no hubo, no es que no hay cosas para discutir, ¿no? Uno no está diciendo, me parece, no hay nada, no hay que no hubo errores, sí hubo errores también, pero pongamos las cosas en su orden de magnitud correcta, creo que es el espíritu de mi pregunta. Sí. A ver, naturalmente, yo creo que principalmente en el 2016 se lanzaron muchos programas de gobierno y se tomaron muchas decisiones que determinaron un sendero de gasto o de pérdida de recursos hacia adelante que fue significativo y que era más de lo que la solvencia fiscal o la dinámica fiscal que íbamos a tener en ese momento podían permitir. Eso es así, digamos, o sea, la reparación histórica tiene su fundamentación, estaban las contingencias, pero implicaba aumentar el componente de gasto indexado, el más abultado, partiendo ya de un nivel de gasto indexado muy significativo. Y eso genera un nivel de rigidez que para la política fiscal y para poder manejar el programa económico en general es muy significativo. Fue la reparación histórica, hubo un plan de obra pública también que era muy ambicioso. Y ganancias, se baja un Y ganancias por un impulso de la oposición en 2016, que vino junto con la ley de emergencia social.
nosotros tuvimos la ley PYME también. O sea, el 2016 fue un año que condicionó, yo creo, buena parte de lo que vino después. Ahora, ahí me gustaría hacerte quizás la pregunta más difícil por ahí, que es, faltó un poco de preparación cuando se llega al gobierno. Y te digo esto porque, digo, si bien yo llegué recién en el 17 al gobierno, había tenido cierta participación en el año 2015 en la Fundación Pensar. Había 3 grupos en la Fundación Pensar. Uno era el grupo económico, no sé si vos participabas de alguno, pero uno era el económico, que lo lideraban Sturzenegger y Melconian. Otro era el institucional, que no tengo ninguna idea de ese grupo. Y uno que era el social, que lo lideraba Carolina Stanley y Emilio Basavilbaso, y al que a mí me invitaron a participar. Obviamente yo vivía en Estados Unidos y participaba más por teléfono que presencialmente, pero algunas veces viajé para reunirme con ellos. Y ahí una vez del equipo económico vinieron a presentar la reparación histórica, porque era un tema social también. Yo planteé que fiscalmente no era viable, que no se lo podía hacer si no se lo hacía en un contexto de una reforma previsional que más que recupere los recursos que, aunque sea en un horizonte temporal distinto, ¿sí? Porque finalmente, bueno, los mercados te iban a entender que si vos estabas poniendo un punto el año que viene, pero ibas a recuperar 3 puntos en 5 años, eso era fiscalmente positivo. Sin embargo, después, hasta donde yo entiendo, la reforma, esta ley salió en el 16 sin participación de Hacienda, por ejemplo. Entonces digo, ¿cómo funcionaba ahí en ese primer año donde aparece lo que vos mencionás y lo que yo documenté en esa nota que mencioné? Como que hay muchas políticas que realmente no parecen que están adentro de un plan, ¿sí? Mira, a ver, en el programa económico en general, yo creo que es evidente que hubo inconsistencias en el diseño inicial que hubo, con una política monetaria muy restrictiva, con un objetivo de bajar la inflación muy rápido, y que eso tenía 2 efectos muy directos en lo fiscal. Uno, la restricción medio abrupta del financiamiento monetario, con lo cual obligaba al Tesoro a endeudarse por una parte muy significativa del déficit que tenía, y después el impacto que eso tenía en los gastos indexados por el lag que tenía la fórmula previsional. Entonces, si el programa económico, o sea, si uno hubiera pretendido que el ritmo del ajuste fuera el que determinaba la política monetaria, y bueno, entonces no debieran haberse bajado impuestos, no debieran haberse iniciado programas que implicaban una suba permanente del gasto, no se tendría que haber avanzado en todos los otros compromisos de gasto que se asumieron en ese momento. Vos te estás refiriendo al 16. Al 16, sí, al 16. En el 16... Me pasa que yo diría, qué sé yo, bajar retenciones. A mí me parece que se lo hizo en el 16 y dentro de lo que... Porque uno tiene que entender como, bueno, hay ciertas... Cambiemos de alguna forma, se empieza a gestar con la 125, ¿no? Y entonces... defoltear esa promesa por ahí era políticamente muy costoso. Yo no digo que no había que hacer nada, sino que había que tener más calibrado qué sí y qué no. Claro, por eso no. En el otro extremo, o sea, ahí tenías una dominancia monetaria, así que en el otro extremo se podría haber buscado algo más balanceado, pero la ausencia de financiamiento monetario en el arranque yo creo que fue un hecho significativo. Pero bueno, en el 2016, a ver, era un año donde no había presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto que se había aprobado el año anterior no era una referencia.
el gobierno no había establecido metas fiscales trimestrales, con lo cual eso a Hacienda le saca el margen de acción. La macro se movía mucho, o sea, la nominalidad terminó siendo más alta, entonces parecía que empezaban a aparecer algunos recursos que no estaban. Después se dispuso el blanqueo que iba a entregar o a traer una bola de recursos sobre fin de año que se dispuso gastar, digamos, de alguna manera, porque no fueron ahorro fiscal. Y había un financiamiento de mercado en ese momento, había financiamiento disponible. Y del lado de la gestión, digamos, tenías un montón de ministros con mucho perfil de gestión, con muchas ganas de hacer cosas, con muchos programas trabajados de hace tiempo. Y bueno, la restricción fiscal era laxa, era más laxa de lo que fue en los años siguientes. Por todas las razones que te dijo, porque no había presupuesto, porque hubo más nominalidad, porque apareció el blanqueo, porque había financiamiento. Entonces, creo que se terminaron encarando más programas de los que se podía. Eso a partir de 2017 cambió un poco, cambió bastante, te diría yo, porque no hubo más decisiones de gasto permanentes. Hubo obviamente algunas cuestiones puntuales, pero no hubo más decisiones de gasto permanentes. Ok, vamos al 17, llega la administración de Duhovne, vos sos el secretario de Hacienda, yo el secretario de Política Económica, pero ya había un presupuesto, tenemos que trabajar con ese presupuesto, y ahí el trabajo es todo tuyo, ¿no? Quiero que me cuentes eso, porque yo también veo cuando los economistas van a los medios y hablan como si fuese fácil, se manda el presupuesto, se bajan estas líneas, ya está, como si al otro día no está todo el mundo poniéndote presión para que le apruebes una partida que no está en el presupuesto, un pedido para bajar un impuesto a los textiles, bueno, todos los lunes. Sí. En fin, ¿cómo estás ahí vos en la trinchera y te manejás? Eso me resulta admirable. Mira, lamentablemente en Argentina los presupuestos como que pierden relevancia rápido, ¿no? Porque la inestabilidad macro y la nominal, vos mandaste el presupuesto el 15 de septiembre y ya rápido suelen cambiar, suelen cambiar los números, ¿no? Y obviamente cuando cambian los números, te cambia el escenario macro, en general con una nominalidad más alta de la que te esperabas, desde la administración empezás a tener un poco más de capacidades para gestionar. Presiones obviamente hay todo el tiempo, demandas hay todo el tiempo, decisiones políticas del mismo espacio nuestro hay, y nunca vienen compensadas, ¿no? Nunca... Bueno, decidimos hacer esto y bueno, lo haces, pero lo vamos a sacar de acá. Nunca se decide de dónde sacar. Cuando vos no decidís de dónde sacar y ya tenés un programa más o menos establecido, tenés la forma que nosotros usamos principalmente en esos años. Nos hubiera gustado tener más tiempo para trabajar de otra manera. Haces medio como ajustes across the board de los gastos accionables que pueden existir. Lo ideal siempre sería, bueno, buscar el gasto ineficiente, tratar de tomar una decisión fundada de, bueno, esto lo dejamos de hacer. Eso, en Hacienda no tenés información suficiente, no hay un sistema de información que a uno le permita trabajar más del lado de la eficiencia, ¿no? Con indicadores. Entonces, se suelen disponer en compensación a las decisiones de aumento de gasto, de baja de impuestos sobre la marcha, se suelen oponer ajustes across the board en los gastos accionables. Y así nosotros trabajamos mayormente desde 2017 en adelante. Obviamente eso genera tensiones y la forma de administrar esas restricciones across the board son con las cuotas presupuestarias o con las cuotas de tesorería. O sea, vos el presupuesto anual
vos a su vez lo dividís en cuotas de devengado trimestrales y en cuotas de caja mensuales. Con esas dos herramientas uno puede, obviamente si no está muy desfasada la política fiscal, uno tiene herramientas suficientes para cumplir una meta razonable que se dispuso. Y la verdad nosotros eso lo teníamos muy, muy bien calibrado y los resultados fiscales mensuales y los trimestrales eran exactamente los que nosotros nos disponíamos que fueran. No nos encontrábamos con sorpresas. Eso lo trabajamos muy bien con el equipo que teníamos, con Agustín Bruno, que era el subsecretario de presupuesto. Después, en el día a día con los ministerios, nosotros logramos tener una relación fluida. Lo típico en las áreas de Hacienda es ahorrar en base al desgaste, no te atiendo, te pateo la reunión, no te contesto. Y nosotros tratábamos de cambiar eso, realmente atendíamos a todo el mundo, explicábamos mucho las restricciones que teníamos. Teníamos una clara voluntad política, no solamente de Nicolás, sino también del presidente, de cumplir las metas. Y nadie dudaba ya en 2017 de que eso era así, de que el presidente no quería poner en riesgo las metas fiscales que nos habíamos trazado. Y bueno, y explicábamos infinidad de reuniones, muchas reuniones, y se iba flexibilizando lo que se podía, y así terminamos con un impacto significativo en los números, digamos, con una baja relevante del gasto, sobre todo de lo que hablamos antes de todos los gastos accionables. Y yo hoy guardo muy buena relación con muchos de los que eran mis contrapartes en la época del ministerio, y son los que han recibido muchas negativas, pero como siempre las cosas eran de buena fe, digamos, y explicando, creo que eso funcionó. Eso para mí fue un aprendizaje importante, digamos, de forma de trabajo. Sí. No, eso es cierto de nuestro gobierno. Yo he tenido enfrentamientos duros con otros ministerios, por ejemplo, por el cambio de fórmula, pero nunca llegaron a una animosidad personal, ¿sí? O sea, nunca Sí. ni a hacerle cosas, ni operaciones, ni nada que uno a veces lee de otro gobierno, ¿no? Era, Sí. en una mesa era una discusión muy dura y cada uno se mantenía muy duro, pero no pasaba de ahí. Eso creo que es muy... Sí, sí, incluso hemos tenido bajísimo nivel de filtraciones, de cuestiones, digamos, que para la apertura que tenían las discusiones, que había muchas, el nivel de filtraciones fue prácticamente nulo, cosa que a mí a veces, viste, me sorprendía mucho. Yo decía, esto que se está hablando, el riesgo que implica, y la verdad eran discusiones muy abiertas, muy francas, y como vos decís, digamos, nunca eran personales, ¿no? Nunca, o casi nunca. Bien, no, eso creo que en ese sentido yo creo que cuando el presidente Macri hablaba del equipo, más allá de los resultados y que después se lo ha tomado a esa frase por ahí, yo creo que se refería no solo a la calidad de cada persona, sino a que funcionaba como un equipo en ese sentido. Bien, te llevo a otro tema, de nuevo del día a día, ¿no? En el día a día, obviamente, y es así el juego democrático, está bien. Yo jamás llamé a ningún economista para recriminarle nada de lo que dijese públicamente. No que no me enoje personalmente, porque a veces incluso dicen barbaridades, pero hubo una vez que vos le respondiste a Spert. Spert, quiero poner en contexto y preguntarte qué te llevó a eso, que sos la persona más tranquila, además que yo he encontrado en la función pública. Él decía, bueno, hay que bajar el gasto público 15 puntos, y no decía cómo,
y entonces vos saliste y le explicaste que eso era literalmente imposible. Y él respondió, no, bueno, obviamente, yo me refería a 3 periodos de gobierno, esa fue su respuesta, pero ahora acabamos de ver que Cambiemos bajó la mitad de lo que él decía en un periodo. Entonces, ¿cuál era su punto? ¿A dónde, cuál era todo ese ruido que hizo 4 años? ¿En qué se basaba? ¿Y por qué vos le contestaste siendo una persona que no salías mucho al Sí, debate sí, sí. político? ¿Sí? Sí, a ver, tiene que ver con lo que hablábamos un poco antes, digamos, que nosotros en ese momento, esto creo que fue principio de 2018, si no me equivoco, tiene que ver con que percibíamos una falta si querés, de reconocimiento de lo que se estaba haciendo en materia económica y en materia fiscal. Eh, Había mucha ansiedad por el tema de la baja de impuestos, digamos, incluso habíamos ya sacado la reforma tributaria. Y se decía que la reforma tributaria era insuficiente. Ese era un tema de fondo. Después, particularmente Sper, yo creo que él había dudado de la transparencia de los datos que nosotros mostrábamos y de la información que le dábamos a Macri. No, la nota de él tenía una cierta falta de respeto hacia Nicolás y hacia el presidente. Entonces, por eso nos pareció que le teníamos que había que contestarle. Después, a ver, yo creo que a puertas cerradas, digamos, en privado, se puede, vamos a coincidir mucho en los objetivos de fondo, hacia dónde uno debiera apuntar y las cosas que hay que hacer. Eso creo que pasa con casi toda la clase dirigente argentina. Después las discusiones tienen mucho que ver en el cómo, ¿no? En el método, en la secuencia, en los tiempos, etc. Nosotros convivíamos, estábamos en la batalla, convivíamos con un montón de restricciones políticas, legales, sociales, para hacer un montón de cosas. Y él estaba tratando de buscar su lugar en la discusión pública, su punto de rating, digamos. Entonces, es Baglini 100%, ¿no? Sí, sí. El lugar donde estábamos nosotros y el lugar donde estaba él en ese momento. Ahora, ahí yo no estoy de acuerdo con una cosa que dijiste, déjame que la señale. Yo no creo que la mayoría de la dirigencia política esté de acuerdo con los objetivos económicos que nosotros y el presidente Macri teníamos, sino porque hace 70 años que nos va tan mal y no apuntamos casi nunca en esa dirección. Fíjate, déficit fiscal crónico, Sí, sí, al sí, sí. nivel de que el Estado argentino es insolvente. Y en el medio de una pandemia, donde la insolvencia te lo muestra, que renegociaste la deuda y aún así tenés una probabilidad de default de 90%, y haces un mamarracho en el impuesto más eficiente que tenés, ganancias, donde tenés que ir para otro lado y lo vota todo el mundo. Y no es la primera vez que pasa. Sí. Yo creo que es un tema de falta de coordinación política, por decirlo de alguna manera. Y de falta, obviamente, hay una falta de entendimiento de la sociedad, de un montón de las cuestiones, hay muy baja cultura fiscal, hay muchos problemas de arrastre que hacen que sin una adecuada coordinación política, los incentivos individuales de los distintos espacios sean tratar de sacar su rédito individual. Eso creo que es particularmente lo que pasa ahora con lo del impuesto a las ganancias. Pero mi experiencia de las conversaciones, vos tuviste muchas, Seba, también, con los dirigentes, cuando uno habla en privado y no habla en público, es que saben bien, o sea, se entiende que la disciplina fiscal es un atributo, se entiende bien cuáles son los impuestos buenos y cuáles son los impuestos malos, se entiende bien cuáles son, que una moratoria previsional sin financiamiento es impagable.
me parece que se entienden esas cuestiones. Después, no hay un ámbito en el que eso se pueda plasmar. Mi experiencia en su momento con las negociaciones con las provincias, con los gobernadores, con los ministros, fue muy, muy fructífera. Nunca me pareció que estaban pensando en un modelo de país distinto del que pensábamos nosotros. Pero a ver si te puedo convencer de esto, que estoy bastante de acuerdo, pero creo que es cierto si sacamos al kirchnerismo. Sí, Sacamos al sí, kirchnerismo. sí. Entonces, Argentina me parece que tiene, igual habría que tratar de entender todo previo al kirchnerismo por qué la cosa no funcionó, pero bueno, dejemos de lado esa cosa tan grande para explicar. Pero si vos tenés ahora como dos equilibrios, ¿no? Uno dice, mira, gobierna Macri, ¿qué está haciendo Macri? Está tratando de firmar el acuerdo con la Unión Europea, traer inversión, integrarnos al mundo. Entonces vos sos el gobernador de Misiones, y lo hablé con el gobernador de Misiones. Entonces tenés una papelera y sabés que, bueno, si le bajás ingresos brutos, por ahí tenés otra papelera, y esa papelera puede venir porque están yendo a Paraguay, están yendo a Uruguay. Entonces decís, bueno, sí, vamos para adelante con este pacto que ustedes, con Rodrigo, con el ministro Bujovne, están proponiéndonos. Y por el otro lado, viene un gobierno kirchnerista que se va a cerrar al mundo, que espanta al capital, y entonces ahí los gobernadores dicen, ¿sabes qué? Acá no va a venir ninguna inversión, subamos de nuevo ingreso bruto a la papelera que está, total, esta no se va. Y así vamos, de un lado para el otro, ¿no? No quiero decir sin progresar porque creo que es peor, creo que un país que va cambiando, ofreciéndole al mundo como un lugar para invertir, destruyendo todo, lo único que hace es perder credibilidad y estar cada día peor. ¿Sí? Sí. Y creo que eso puede reconciliar, y este era el punto, lo que vos ves, que cuando hablas muchas veces las posiciones son más razonables con lo que, porque si no nos entendería cómo hoy están votando, ¿sí? Derogar ingresos Sí, brutos, porque, sí, porque sí. no solo es que ahí ya lo habíamos acordado, ese fue un gran pacto en el que trabajamos, y explícalo vos, pero tenía muchísimas virtudes, y hoy día se está yendo al tacho. Sí, sí. El gobierno nacional tiene mucha capacidad de liderazgo en esos procesos y mucha influencia y mucho margen de maniobra. Em, las provincias se acomodan mucho al... Pasó en los distintos gobiernos, ¿no? Uno lo ve en todos los gobiernos, sí. Y ahora incluso hay hasta menos bloques de gobernadores de los que hubo en el pasado. Cada uno está muy con su agenda provincial, y por más que sea menos, siempre es muy dependiente del gobierno nacional. Y cuando uno le propone cosas que son razonables, y generalmente las repercusiones son buenas, obviamente en los gobernadores que son de gestión, y, bueno, y los ministros de Economía, pues son muchos con los que yo actué, y que esas herramientas a ellos les sirven mucho para sus discusiones internas, ¿no? Eh, Bien, estábamos hablando bueno, ahora vino obviamente la pandemia, que es un shock muy fuerte para todas las economías, y Argentina la agarró como siempre, una situación frágil. Si bien el déficit primario estaba casi en equilibrio, de todas formas, desde las PASO se había puesto en cuestión la solvencia de la deuda. Creo yo, por culpa del gobierno entrante, que no tenía un plan creíble de mantener la trayectoria de ajuste acordada con el fondo. Si yo creo que si Alberto Fernández el día posterior a las PASO manda a un Nielsen, te digo, a Nueva York, a hacer un roadshow y explicar que ellos van a continuar con esa trayectoria fiscal. La deuda no era un problema. Pero bueno, Sí, no hicieron eso, y no. después les cayó la pandemia y
no tuvieron financiamiento, tuvieron que emitir, pero en cualquier caso hoy tenemos un déficit enorme y de nuevo un gasto público enorme, ¿sí? Entonces, apelando a tu gran conocimiento del Estado y de dónde se gasta en cada lugar en el Estado, te diría, ¿cuál es un nivel de gasto razonable al que Argentina puede aspirar pasada la pandemia si viene un gobierno que quiere volver a hacer el ajuste, ¿sí? Que hay que tener ganas, ¿no? Porque digo, la sociedad se va cansando y Sí, sí, siempre hay sí. que volver a hacer el Están ajuste. haciendo mucho por sacarles las ganas Sí, sí, básicamente a los lo nacionales de que está volver. haciendo el Kirchner es decir, miren muchachos, no vengan porque usted viene acá a trabajar 4 años y después nosotros lo tiramos todo por la ventana y ya. Sí, 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 te sacan las ganas, sí, es así. Mira, yo si tengo que contestar eso medio rápido y no de una manera muy fundamentada, Argentina para mí debiera apuntar a un nivel de gasto primario consolidado de más o menos 30 puntos del producto. O sea, si uno compara con lo que era el 2019, ahora si querés hablamos un poquito, en el 2019 todavía le sobraban 5 puntos de gasto primario. Cuando uno ve el nivel de gasto que tienen los países, de más o menos el mismo nivel de desarrollo nuestro, pero que les está yendo bien, o el nivel de gasto que tenían los países hoy avanzados cuando tenían nuestro nivel de desarrollo actual, eh, ajustándolo un poco por la idiosincrasia argentina, que le gusta un Estado más participativo. Yo creo que un nivel de gasto de cosas son 30 puntos más o menos del Bien. producto. Con 30 respecto al 19 más 2 son... de intereses, 32 de gastos. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, seguí, por favor. Esos son 5 puntos menos de lo que teníamos, de lo que había en 2019 y serán 7 puntos menos de lo que habrá a fin de año, más o menos. 7, 8 puntos. Por eso, ahí hay tres Eh, cosas muy importantes. ¿Sí? A fin de año, si después terminamos con la pandemia, esperemos que sí, hay que hacer un ajuste como el que hizo el gobierno de Macri para llegar a donde habría que estar. Que es sí, un ajuste fíjate grande, que es un ajuste grande, ¿sí? Ya dijimos al principio de la charla. en el 2019 vos todavía tenías casi 2 puntos de subsidios, que subsidios es una partida de gasto que en los países, en el resto de los países del mundo no existe, o sea, es marginal. Con lo cual ahí yo creo que sigue habiendo un espacio, hay que ver el timing, pero seguía habiendo un espacio de ahorro fiscal en el tiempo. En materia previsional, obviamente hay un montón de inequidades que hay que tratar de resolver, que tiene una economía política muy difícil, pero que a todas luces eh, son, son gastos que no debieran existir. En materia previsional también hay que dejar que la PUAM haga su trabajo, ¿no? O sea, la PUAM creo que fue un gran avance de la gestión nuestra y eso en el tiempo debiera ir generando un ahorro en relación a las moratorias calamitosas estas que hemos tenido. O sea, en materia previsional te diría es no más moratorias, dejar que la PUAM haga su trabajo Pero es y... viable eso, Rodrigo, porque, a ver, digo, yo trabajé en el año 19 fuera del gobierno en una reforma previsional que para proponer al presidente si era reelecto. Sí, obviamente lo que estoy diciendo acá no tiene el aval del presidente. No sé qué hubiese hecho o dicho si llegaba a ser reelecto y yo le presentaba. Pero a mí me parece que el problema de puanizar el sistema previsional es que no va a ser legal, porque básicamente el problema de las moratorias es que están muy mal hechas, pero vos fíjate que todavía están abiertas, que nadie las ha podido cerrar, ni siquiera con la PUAN. Y yo creo que eso tiene que ver con que la ley dice que para jubilarte vos tenés que aportar 30 años y casi nadie llega a 30 años. Ahora, alguien que aportó 22 o 23 o 25, no le podés dar la PUA. O sea, va a la justicia y gana. Entonces me parece que todavía hace falta una reforma.
pero bueno, es mi lectura. No, a ver, Sebastián, por supuesto que una reforma integral hace falta. No tengo, si querés, yo te estoy hablando con una mirada un poco más corta. O fiscal, una mirada Eh, más fiscal. Si más esto fiscal y fuese más, la PUAN, una fiscal y más corta, y obviamente entiendo que también tiene sus implicancias en el mercado laboral, pero estoy mirando con una mirada más corta. Si me decís yo, importante en lo inmediato, en lo fiscal, no más moratoria. Para mí eso es un tema que es relevante. Y después a mí me parece que hay mucho para trabajar en lo que es la clarificación de las funciones que tienen a cargo la nación, las provincias y los municipios, que hoy es un berenjenal. Hoy estamos viendo un retroceso enorme en esa materia, porque desde el punto del momento en que se dispuso la creación de un Ministerio de Vivienda, te da la pauta de que no se está entendiendo ese problema, o de lo que se quiere es hacer política en las provincias, digamos, pero no es una política que no está financiada. O sea, lo mismo con las políticas alimentarias, o sea, los problemas nutricionales, lo más relevante es saber dónde está el chico que no tiene para comer, y es el que lo puede encontrar, es el que está más cerca, no el que está más lejos. Que esté la nación haciendo, financiando las políticas alimentarias de todo el país, es algo que no debiera suceder, y sobre los puntos sobre los cuales estamos retrocediendo. Y yo creo que ahí hay mucho espacio. Yo creo que en las provincias hay más margen para la reducción del gasto, perdón, y se podrían ir haciendo cargo de algunas cosas que la nación hoy se está haciendo cargo y que no debería hacerlo o no puede hacerlo en función de la distribución actual de recursos que hay entre nación y provincias. bien, tomando esta respuesta, voy a hacer una reflexión que va en línea con varias cosas que vos dijiste, pero que también es una crítica que a veces se hace incluso dentro de nuestra coalición, que es, no hubiesen hecho la reforma tributaria del 17, ¿sí? Y vos mismo planteaste, bueno, incluso todo el tiempo había disconformidad con que no se bajaban los impuestos lo suficiente, incluso después de la reforma del 17. La reforma del 17 fue pensada en buena medida para cobrar mejores impuestos, no necesariamente cobrar más o menos. Había una baja, esa baja era más o menos de 0,3 puntos del producto por año, Sí. o sea que en 5 años era una cesión de 1,5 puntos, si querés 2 puntos, porque siempre hay algún margen de error. Ponele que 2 puntos, vos bajabas de 30 la presión tributaria a 28, y tenés 6 puntos de ingresos no tributarios, tenés 34. ¿Sí? Si vos llevas el gasto a 30, como vos decís, que era algo factible en unos 5 años, estabas muy bien fiscalmente, ¿sí? Tenías ingresos por 2 puntos por arriba del gasto. Sí. O sea que podías incluso en algún momento bajar algún otro impuesto. Bajar un poco más de impuestos, sí. No estaba. O sea, que era una buena apuesta la reforma tributaria, porque mejoraba los impuestos que cobrabas, no cedía muchos recursos, era muy gradual en ese sentido, y si las cosas iban bien, hasta podías acelerar un poco, dada esta cuenta que hicimos, ¿sí? No había nada en la reforma, y de hecho en algunos sectores se la aceleró a 5 años la baja, como en textiles, por ejemplo, en los impuestos laborales, ¿sí? Entonces... Sí, coincido. Yo lamento mucho más la baja inicial de impuestos del 2016, la baja acelerada de las retenciones. Haber aceptado, yo no estuve en la negociación política en ese momento, pero haber aceptado esa suba del mínimo no imponible de ganancias fue un error enorme. Quizá nosotros también hablamos de más durante la campaña y te quedábamos muy a la defensiva para esas discusiones. Pero sí, bueno, y también pasó que la reforma del 17, lo que tenía que venir a compensar algunos de los ahorros en el Congreso se perdió.
algunas cosas también en la discusión interna nuestra. Sí, sí. Bueno, No, ese es un buen punto. pero era una reforma, si querés, pro crecimiento, pro exportadora, o sea, te podía llegar a una dinámica más favorable. Ujú. La de ganancia de 2016 va para el otro lado, digamos. Va para el otro lado, sí. O sea, no, está perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Dos puntos quiero hacer ahí. Uno es, en 16 duele porque se baja el impuesto que uno quiere subir, ¿no? Si uno se anima a pagar el costo político para tener, porque al final del día, si Argentina quiere tener mejores impuestos, alguien va a tener que ser un líder político y decir, bueno, acá estos dos hay que subirlos, ¿sí? Porque acá estamos abajo de lo que hay que cobrar. Y estos otros que son distorsivos para las exportaciones, para la inversión, para la producción, son los que vamos a bajar. Y lo vamos a bajar más que lo que vamos a subir, pero vamos... En cambio, en el 16 no se bajó ninguno de los que había que bajar y se bajó el que no había que bajar. Sí. En ese sentido estoy de acuerdo con vos. Y la segunda cuestión es que de acá hacia adelante, yo creo que es muy importante que el debate sobre impuestos no se los separe del debate de gasto. Hablar de la presión tributaria es alta, no tiene sentido. Hay que decir, el gasto es alto y hay que llevarlo a 30. Y cuando lleguemos a 30, vamos a cobrar los mejores impuestos posibles para tener equilibrio fiscal. Ese es el debate. Ese es el debate, ¿sí? Sí, absolutamente. Hoy, y de cara a la sociedad hay que darlo de esa manera. Hoy realmente es muy frustrante cómo la sociedad demanda del Estado y no ve que del otro lado hay un impuesto. No lo ve. Y eso dificulta mucho las discusiones. Yo conozco, no sé, hay casos de Paraguay, mujeres de ahí, tengo mis suegros ahí, voy seguido. Ahí lo tienen mucho más asociado. Un país que venía muy atrás nuestro, pero tienen fresco que cuando aparece un programa nuevo o planes o lo que fuera, hay alguien que lo está financiando y hay gente que dice, no estoy dispuesto, de cualquier clase social. Y acá la discusión está disociada, o sea, acá está disociada de lo que es el gasto de lo que es la obligación de contribuir. A tal punto que cobramos cada vez más de los impuestos distorsivos, invisibles, que la gente no sabe que paga como ingresos brutos o impuesto al cheque, no sabe que lo está pagando en los precios. Y es imposible tocar algunos impuestos eficientes, pero que la gente ve más claro lo que está pagando como ganancias a las personas o como el inmobiliario. Sí, o impuesto inflacionario. O sea. Sí, o el inflacionario, en el otro grupo. Y eso, para mí es frustrante, esa discusión pública. Bien. Para mí es frustrante. Y pasan cosas como esto de ganancias ahora, en este contexto, donde hay un montón de gente pasando infinidad de dificultades y se va sobre no sé, el 5% de la PEA. Sí, yo no tengo problemas si digo, no tenía muchos amigos y después de esto me quedo sin ninguno, pero yo lo estoy poniendo de una forma que creo que hay que ponérselo a todos los políticos. Escúchame, viejo, vos vas a votar esto, ¿sabes lo que vos hablas de justicia social? Pero lo que vos estás haciendo es sacarle impuestos a los que están en el decil de arriba de todos para financiarlo con impuesto inflacionario a los de abajo. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿de qué justicia social me estás hablando? Eso es para que Massa le vaya un poquito mejores en las elecciones, no es para otra cosa. Sí, sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Bien, te hago la última pregunta acá en este ciclo. Gran preocupación con el federalismo argentino, que no funciona, ¿sí? Y creo que es un gran problema que tiene el país, ¿sí? La mayoría de las provincias viven de la coparticipación federal y no tienen ningún incentivo para optimizar su gasto ni atraer inversiones a las provincias. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿cómo verías
algún proceso de devolución de las potestades tributarias a las provincias? A ver, lo que vos decís es cierto, Argentina tiene mucha disparidad entre provincias, y esa disparidad entre provincias ha originado un régimen de coparticipación donde en las provincias más desfavorecidas inicialmente, o las que mejor negociaron en algunos de los casos, hoy tienen una participación de sus ingresos. La coparticipación representa 80-90% de los ingresos que tienen. Eso efectivamente es así. En el tiempo se ve una caída en la desigualdad regional, probablemente producto de esa distribución de la coparticipación, pero no se ve una mayor participación de la actividad privada en las provincias en las que, o sea, en el tiempo uno ve, bueno, sirvió para bajar las desigualdades, pero no está sucediendo, o sea, que esas provincias en algún momento puedan desarrollarse por sí solas y no es porque otra indirectamente los está subsidiando. Con lo cual, en Argentina es un país que tiene un nivel muy bajo de correspondencia fiscal. Yo creo que ahí hay un problema. Creo que uno de los problemas centrales ahí, lo hablábamos un poco antes, es la falta que hay del control ciudadano y la falta de capacidad que tiene la ciudadanía de diferenciar quién le está dando determinado bien público y quién le está cobrando qué impuesto. Eso para mí es como una precondición si uno quisiera avanzar, decir, bueno, clarifiquemos cuáles son los gastos que me ocupo yo, cuáles son los gastos que te ocupas vos, cuál es la base tributaria mía, cuál es la base tributaria tuya. Después, después tenés, yo creo que esa baja correspondencia fiscal no necesariamente implica, o sea, si uno tuviera este control ciudadano, vos podrías tener baja correspondencia fiscal fundamentada en que sos más eficiente recaudando centralizadamente que lo que sos recaudando descentralizadamente. Con incentivos, porque hay incentivos que faltan. O sea, hoy, por ejemplo, para las provincias que tienen muy baja recaudación propia, no tienen ningún incentivo a contribuir con la FIP en que baje la evasión en sus provincias. Hoy la FIP para ellos es un problema, porque la que la FIP recauda se coparticipa y la que no recauda me queda en la actividad provincial. Entonces, yo en principio creo que hay una eficiencia en que esa recaudación sea centralizada, pero debiera ser complementada con algún mecanismo de incentivos para que las provincias se lleven algo más de lo que está pasando en sus provincias. Eso creo que podría ser importante. Y después, lo que falta son reglas, ¿no? Y reglas que se cumplan en el tiempo. Porque uno podría establecer reglas fiscales con incentivos a recibir más si ocurren determinadas cuestiones. Y en Argentina hemos demostrado que somos muy poco apegados a las reglas, que las reglas fiscales se ponen y se desarman rápidamente. Yo particularmente creo que hay que incluir reglas fiscales con rango constitucional. Es un tema complejo porque donde uno abre la Constitución se puede encontrar con un montón de cosas, pero si me restringo a lo que es la política fiscal, yo creo que debiera haber reglas fiscales con rango constitucional, porque nosotros si no tenemos los DNU y el Congreso cómo funciona, más la posibilidad de echar mano a los DNU casi en cualquier circunstancia, hace que cualquier regla que tenga rango de ley, ya vimos que no es suficiente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos y te hago dos comentarios finales, ¿sí? Hace una semana o dos, no me acuerdo, empecé a sacar una columna en el Cronista Comercial y la primera columna era sobre esta, era si pudiésemos discutir, ¿no?
un consenso que quisiésemos incluir en la Constitución que hoy no esté. O sea, no hablemos de la división de poderes o de la libre economía, porque eso ya está en la Constitución, ¿sí? El libre comercio, todo eso ya está en la Constitución. Digo, algo que no esté. Y mi conclusión es, bueno, cuando uno lee a los padres fundadores de la Constitución americana, ellos tenían una visión de que la Constitución tenía que sacar del juego democrático aquellas cosas que eran un drama, ¿no? Lo que era el drama de esa sociedad. Entonces, cuando uno mira eso, la Constitución de Haití es distinta, porque el drama era la esclavitud, ¿sí? Entonces, lo que vienen a sacar, a decir, acá no puede, esto es lo central, va a ser algo relacionado a la esclavitud. Entonces, digo, si uno piensa hoy, no 1853, 1860, hoy, ¿cuál es nuestro drama? Nuestro drama es el déficit fiscal. Y tenemos que llevarlo a la Constitución. Tenemos que decir, miren, por supuesto que no me animé a poner en la columna y entonces propongo una reforma, porque no podés abrir esa caja de Pandora con el kirchnerismo. O sea, de alguna forma, primero tenemos que dejar atrás el kirchnerismo para que haya un sistema político razonable en el cual cuando vas a hacer una reforma constitucional no te salga un país socialista después, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que hay que llevar las reglas fiscales a la Constitución y no hay que ir a ver si otro país lo hace o no, porque creo que ese va a ser el error. Porque nuestro drama es distinto al de otros países, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es usar la Constitución para resolver nuestros dramas. Es un gran punto, sí, yo coincido, Seba, no lo había pensado tan profundamente, pero coincido. Bien, Rodrigo, muchas gracias por la conversación, ha sido un placer y seguimos en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos, te agradezco mucho el Abrazo. espacio. Abrazo.